Hola a todos, ¿cómo están? Buena tarde. Son las 8 de la noche ya acá en Chile y tal como fue comprometido, vamos a comenzar con un vivo que hoy día es, la verdad es que emocionante para mí porque hace tiempo que no hacía un vivo con alguien, con, con otra persona y menos con una persona tan importante para mí hoy en día. Que en realidad ha sido una bendición sin duda que haya llegado a mi vida. Creo que hay personas que llegan a tu vida y hace que realmente tú te cuestiones muchas cosas, te apoyan en las decisiones. Hay otras personas que son capaces de poder revolverte la vida, literal. Generalmente eso pasa en el amor. Pero hay otro tipo de amor, ¿cierto? Que es el fraternal, que se da con personas de repente que no habías visto nunca y de repente simplemente conectas. Y bueno, eso es un poco lo que me pasó con Ita Laureta, la autora de este hermoso libro, bestseller, Autoestima. Y la verdad es que estoy encantada de poder el día de hoy presentarla acá en vivo, ya está en Perú, y presentarla en vivo a ustedes para que también conozcan esta hermosa experiencia que a ella la hizo hoy en día escribir este libro y estar entregando charlas y apoyo a personas en toda Latinoamérica. Hola Cintia, ¿cómo estás? La verdad es que gracias a los que se van conectando y se permanecen conectados. Y nada, los que puedan ver la grabación de este vivo, decirles que se ha hecho con mucho amor para ustedes, para que realmente puedan escuchar sobre una palabra que es muy hoy en día manoseada, que es la autoestima, pero la verdad es que no está bien utilizada ni tampoco llevamos bien el concepto a nuestras vidas. Entonces, el día de hoy, qué mejor que hablar sobre esto con la autora del libro. Así que la vamos a aceptar. A dar la bienvenida a Ítala, a este vivo y que también personas de acá de Chile puedan obviamente conocer su trabajo. Querida Ítala. Hola, ¿cómo estás, Johanna? Perdóname, pero estoy con un poco de problemas con la voz. Estuve de viaje y los cambios de clima. Aquí también en la capital, en Perú, estoy con... Ya, empezó el invierno. Usualmente no había mucho sol, perdón, no había mucho sol en esta etapa, pero estaba feliz porque era como primavera, pero estamos ya en invierno, así que hay que disfrutar del frío también. También cuesta, ¿ah? A mí me costó después de que llegamos de México acostumbrarme al frío. Pasé un mes y medio afuera y la verdad es que, claro, es difícil. Pero como tú dices, cada etapa y cada estación tiene también su gracia. Sí, definitivamente. Es como con los ojos, ¿no? ¿Cómo quieres ver el invierno? ¿Cómo quieres ver el verano? Y tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver hoy, porque nos hemos acostumbrado siempre a que solamente lo que nos gusta disfrutarlo. A mí me encanta el verano, me encanta el Sí. sol, pero el invierno tiene también sus matices, tiene sus desafíos y esto es una de las cosas que me motivan, ¿no? Por ejemplo, a salir, a sentir un poco el frío. Estuve caminando cerca a mi casa ahora en la tarde y wow, no me había dado cuenta que la piel sienta ese frío, me hace sentir viva, porque Mm. si no tendría vida, no tendría ninguna sensación, mi piel no estaría con tantas sensaciones, ¿verdad? Entonces, me recuerda que estoy viva y que tengo un propósito y que mi actitud es la que cuenta. Cualquier invierno es muy diferente cuando tú lo ves con esos ojos de verano. A mí me encanta ver Mm. todo con los ojos de verano. Ay, qué lindo, amiga. Yo creo que le contaba a la gente antes de que te unieras de que hay personas que llegan a nuestra vida y revolucionan muchas cosas de las que pensamos, ¿no? De las que creemos y de las que estamos acostumbrados
¿cómo decirlo? Es como cultural, ¿cierto? Lo que pasa en tu cultura, lo que pasa en tu medio ambiente, con la gente que tú hablas, tú te comportas de una forma, pero de repente llegan personas en esto de que uno también está en esta búsqueda y te mueves y inviertes en ti, conoces a personas tan maravillosas como tú que en realidad te dan otra perspectiva, pero muy, muy técnica también, no solamente desde lo que me nace de la cabeza, sino que también con sabiduría, ¿cierto? Sobre otras formas de ver la vida. Y dentro de eso, yo recuerdo la primera vez que nosotras hablamos de autoestima, yo te dije, yo siento que tengo muy buena autoestima. Lo recuerdo. Sí, y porque Itala me pregunta eso y digo, no, yo tengo súper buena autoestima, la verdad es que difícilmente a mí alguien me afecta en ese ámbito, o sea, siento claro, tengo una mirada de mí tan potente y me conozco, creo yo, bastante, que no siento que algo me vaya a afectar más allá como para bajar mi autoestima. Pero tú ahí me dijiste algo muy sabio, ¿te acuerdas? Repítemelo porque te dije muchas cosas. Sí, me dijiste que en realidad era la autoestima tenía muchos factores, no lo mencionaste así como factores, ya que quizás tú me puedes corregir, pero para entender que si uno tenía una buena autoestima o no, no era solamente esto de sentirme de una forma, sentirme poderosa o superwoman. ¿Me entiendes? Que no me afecta lo que dice otra persona o simplemente dejar pasar ciertos comentarios, sino que también teníamos que analizarla en muchos aspectos de la vida. Y claro, cuando yo la empezaba a analizar después, que creo que a todos los que lo leímos nos pasó lo mismo, claro, tú entendías que no era, que quizá yo tenía un falso concepto de la autoestima, ¿vale? Y que de repente estaba camuflado con otras formas que realmente eran un poco agresivas hacia mí misma. Esto de que nada me afecta o en realidad pasa a veces a ser un poco ególatra, sin querer, ¿no? Sin querer, pero realmente es difícil poder entender bien el concepto de autoestima y si tú nos pudieses comentar a los que estamos acá en el vivo, ¿cómo es que tú ves la autoestima y qué también te ha hecho verla de esa manera? Sería importante para nosotros conocer tu caso. Claro, bueno, primero les voy a contar por qué yo busco la autoestima. En realidad, yo nací en Perú, pero en una zona, en la época donde yo nací, era la tercera región más pobre del país. Había terrorismo, había narcotráfico, mis padres se divorciaron, mi papá prácticamente desligó de nosotros, somos 7 hermanos, crecimos en la extrema pobreza por toda esta circunstancia y también en violencia y abandono, porque para nosotros era muy común, como en Latinoamérica, ver violencia hacia los niños, hacia las Claro. mujeres, ¿no? A los ancianos. Entonces normalicé esa situación. Cuando me tocó escoger pareja a la edad adulta, eh, yo escogí justamente por mi baja autoestima, que en ese momento no lo sabía, a una persona que me violentaba física y psicológicamente. Estuve un buen tiempo con esta persona. Claro, en el ámbito laboral, porque soy comunicadora de profesión, me iba excelente. Y por eso comprendía lo que tú me decías. A mí nada me afecta, yo estoy bien, logro mis objetivos y esa era mi percepción también. Claro. Pero en el lado personal, en el lado de las relaciones, era una persona más que sumisa, una persona que permitía la violencia. Tenía una adicción afectiva. Identifiqué que tenía un sufrimiento enorme dentro de mí, que lo disfrazaba con esa mujer empoderada, con esa mujer que podía mover masas, porque mi trabajo era así, ¿no? Lideraba y todo. Pero cuando llegaba a mi casa me encontraba conmigo misma con las ofensas, con los insultos, y no comprendía qué es lo que pasaba hasta que llegué a enfermar, hasta que mi cuerpo empezó a somatizar todo mi sufrimiento. Eh, Cuando me fui al neurólogo, porque sufría de unas migrañas increíbles, el neurólogo me dijo muy claro, ¿no? Esto hace 12 años,
Usted, señora, no tiene nada físicamente. Usted, solo su problema es emocional. Hasta ahí no entendía por qué me decía eso, por qué yo sentía los malestares, por qué yo sentía todo en mi cuerpo. Pero el doctor tuvo la paciencia de explicarme que era mi mente la que me estaba enfermando. Mm. Es ahí donde decido buscar ayuda. Él me receta ansiolíticos y antidepresivos, pero yo sentía que no estaba deprimida porque tenía una máscara. Yo tenía una máscara. Y como todos, muchos hemos utilizado, ¿no?, nuestras máscaras. Pero cuando tomé conciencia, cuando me di cuenta, cuando comprendí que había trabajado todo en mi vida, en lo profesional, en algún momento en el aspecto como madre, pero en el área mía, mental, de cómo era mi concepto, cómo yo me concibía, cuál era mi valor, cuál era mi autoconcepto, no había investigado absolutamente nada. Hasta que conocí a John Maxwell, al experto en liderazgo, a través de él, al psiquiatra Nathaniel Branden, que este psiquiatra es el máximo investigador de la autoestima en el mundo. Él ha estudiado por 40 años el tema. Descubrí que mi problema era la autoestima, porque yo había puesto mi valía, mi valoración, solo en el aspecto externo, es decir, en mis grados, en mis títulos, en el dinero, en dónde vivía, en cuántos amigos tenía, todo. Pero no había entrado a la profundidad de mi mente. Mm. Cuando empiezo a hacer mi autopsicoterapia, porque empecé a leer y a aplicar lo que el psiquiatra nos empieza a sugerir en sus libros. De hecho, me conseguí todos los libros, estuve muy desesperada, quería conocerlo, buscarlo. Él trabajaba en la Universidad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y además tenía su clínica particular. Entonces mi deseo era ir y pensaba que él me iba a dar la varita mágica y me iba a decir, ya a partir de ahora no vas a sufrir, ¿no? Claro. Cuando me doy cuenta que la autoestima, y aquí quiero llegar a tu pregunta, es un concepto mucho más amplio. Parte de la autoestima es el logro de nuestras metas. Es una parte muy pequeña. Pero Mm. la autoestima en sí es la forma en que nosotros nos amamos, nos valoramos, nos estimamos, nos respetamos a nosotros mismos. Es el concepto que nosotros tenemos sobre nosotros. Porque la gente nos puede decir mil cosas, Claro. pero si nosotros no estamos convencidos de quiénes somos, cuánto valemos, en realidad no vamos a caminar por la vida con felicidad ni con paz, porque van a haber voces internas que van a determinar nuestra valía. Y finalmente la autoestima es esa fuerza interior, ese poder personal, ese famoso empoderamiento que tienen las personas. ¿Pero para qué? No para buscar violencia, no para pelear, no para discutir, sino para decidir cómo quiero vivir. ¿Qué emociones son importantes para mí? ¿Qué emociones me hacen bien? ¿Con quién deseo hacer una sociedad? ¿Con quién no deseo hacer una sociedad? ¿Qué clase de amigos deseo tener? ¿Qué clase de amigos no deseo tener? Y finalmente, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Quiero vivir Mm. para las cámaras? ¿Quiero vivir como antes, con máscaras? ¿O de manera auténtica, íntegra, que me dé paz y que me ayude a brillar con luz propia? Esa es la autoestima. Lo fundamental de este poder personal, Jo, es que si tú tienes pensamientos destructivos, catastróficos, tu autoestima lo que hace es ponerte esa alerta. Te dice, ten cuidado porque eso te va a llevar a un sentimiento. Si empezamos con pensamientos tristes, nos lleva a la apatía, a la desesperanza y luego la depresión. Es un camino que no nos damos cuenta, pero si tenemos autoestima, la autoestima nos enciende esas alertas y nos dice, cuidado, estás pasándote la línea. Entonces yo me hablo a mí misma, ¿no? Ítala, ten cuidado, porque esto no te va a llevar a nada bueno. Cambia, Sí. eh, cambia de emociones, cambia de pensamientos, incluso de música.
porque la música nos lleva a esos momentos, ¿no? Sí, Imagínate que tú en un momento triste, que alguien diga, ay, mira, me siento mal, tú también se ponen a escuchar baladas y eso termina en un cementerio. Entonces, es verdad. sí. Entonces, pero la autoestima te da esa capacidad, ese poder de decir, oye, un momento, este no es el momento de escuchar baladas. Yo escucho música romántica, pero ya no de manera inconsciente, no para el sufrimiento. A veces por reír me digo, ay, ¿cómo puedo haber cantado esta canción, no? Sí, Porque me río y me divierte. Y ya no lo interiorizo, ya no me lleva al sufrimiento. Entonces, eso es el poder eso del es concepto de autoestima. hermoso. Es hermoso poder entenderlo desde la visión que tú nos entregas y de tu descubrimiento personal. Porque en el fondo, todo lo que tú cuentas de un pasado, una niñez y una adultez también compleja, probablemente las personas que nos están escuchando, e incluida yo, la hemos pasado también. Creo que, de hecho, yo nunca he hablado mucho de toda esta historia que tiene la Jo, entre comillas. No porque me dé vergüenza hablarla, al contrario, sino que porque generalmente como uno se ve empoderada, ¿cierto? Uno tiende a hablar de momentos felices, de logros, ¿cierto? Y dice, pero realmente, ¿para qué voy a seguir hablando de cosas que ya pasaron? Pero en el fondo es la historia que te mueve y te lleva al día en el que hoy día estamos, ¿cierto? Y no es mala, en el fondo es cómo tú la tomes, si es que fue un aprendizaje o si realmente te va a llevar a una depresión de lo que tú hablas porque te dejaste al final envolver en esos sentimientos que no son los buenos para uno. Entonces, creo que tener este concepto de autoestima realmente te ayuda en todas las áreas de tu vida. O sea, si estás en este minuto pasando por alguna situación compleja, en el fondo tú vas a optar por aquello que te hace bien. Primero a uno mismo, como tú dices, ponerte primero en todo esto. O sea, yo siempre me sorprendí de, por ejemplo, los días que pasamos juntas. Nosotros con Itala estamos en un programa de líderes en Latinoamérica, estuvimos en México, 2 oportunidades trabajando con más de 120 personas que querían liderar propósitos realmente muy, muy grandes. No solamente liderar una empresa o ser su propio dueño, o jefe, perdón, sino que personas que queremos impactar en el mundo positivamente y entendemos que para poder lograr eso, primero tenemos que conectar con otros que también tienen ese mismo propósito, que es un poco lo que dice Itala. Decido qué amigos quiero tener, decido qué socios quiero tener, decido dónde voy a trabajar y para qué voy a trabajar. En el fondo, todo eso, esas decisiones son de uno y tú hoy en día escuchas siempre que la gente dice, pero es que tengo este trabajo, estoy con esta familia que no me aporta nada, que al final coarta mis sueños, tengo este esposo que me hace mal, tengo un pololo, un novio que me daña todos los días, pero al final eso tiene que ver con lo que tú dices de la autoestima, que va también ligado a nuestras propias decisiones. Entonces, nosotras decidimos hoy en día poder crecer y aproximarnos, como dice ahí nuestro mentor, a personas, ¿cierto?, que creemos tienen nuestros mismos valores, pagamos mucho por esa proximidad, de hecho invertimos mucho dinero, no hablamos ni de $1000 ni de $2000, no, es mucho más en nosotras mismas, porque creemos que esto nos va a acercar también a esta sabiduría, a esta gente que también siente y piensa y cree lo mismo que nosotras, y en el fondo son decisiones. ¿Dónde gasto mi dinero, cierto? ¿Me lo gasto en qué? ¿En unas lindas vacaciones? Ok, puede ser. Pero en el fondo esas son cosas pasajeras. O sea, hoy en día yo siento que tú y yo estamos invirtiendo en nuestro crecimiento personal por la autoestima, que en este caso tú obviamente la tienes mucho más internalizada y analizada que yo lo siento así, pero también estoy en ese camino de poder encontrarme para poder también entregar este mensaje tan lindo que entregas tú en todo lo que yo haga, porque sin eso la verdad es que no tiene sentido la vida. Sí, tienes tú mucha razón, justo
un pilar fundamental de la autoestima, el pilar número 6, es vivir con propósito. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas, si no tienes sentido de vida, no vas a encontrar paz ni gozo. No vas a encontrar esa energía que te despierta cada día con la ilusión de, wow, hoy día voy a estar con tal persona en este programa que yo tengo, no te imaginas las mujeres cómo llegan, los empresarios cómo llegan, destruidos, con dinero, con posesiones, pero destruidos internamente porque justamente no han trabajado ese ser interior como yo estuve. Y yo los comprendo, porque yo también estaba profesionalmente bien, pero internamente destruida. Estaba con mucho sufrimiento. Entonces, verlos que cada día avanzan, ahora que son influencers, que desde su dolor, desde su vulnerabilidad, impactan la vida de otros, a mí me llena de mucha alegría y me hace sentido vivir. Y te digo, todo eso que cuento, que hay mucho, parece una novela turca mi vida, pero todo eso fue Bueno. perfecto, Jo. Todo eso fue perfecto. ¿Por qué? Porque me hizo la persona que soy ahora. Me hizo comprender que tengo que amarme a mí misma, amar a las personas y entregar lo mejor de mí en todo lo que hago. No porque necesite una calificación o un like, sino porque la gente que me sigue lo merece y lo vale. Entonces, es eso, ¿no? Y aquí me gustaría compartir lo que dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si no fuera tan importante la autoestima, Él no lo hubiera dicho. Y Él no lo hubiera resumido como uno de los mandamientos más importantes de todas las leyes que había en ese mommomento, ¿no? Es Entonces, sorprendente que tenía esa frase aquí en mi cabeza todo el rato y la acabas de decir. Yo creo que, pucha, no me gusta ocupar la palabra magia mucho, porque pero se sobreentiende, ¿no? Yo siento que hay algo mágico en la conexión que nosotros hemos tenido, porque realmente tenía todo el rato esa frase en mi cabeza que Jesús dijo esto, y lo dijo, y, y es obvio que todo parte por uno, ¿me entiendes? O sea, lo más importante de todo esto, de poder entender esto, es primeramente para hacernos bien a nosotros mismos. sí es. Y de Todo ahí, tiene que ver con nosotros. claro, y de ahí todo lo demás llega. O sea, qué importante es eso, qué lindo poder analizarlo desde ese punto de vista también. ¿Sí? Es que nadie puede dar lo que no tiene. Es Si eso. si yo en este momento tú me pides, Ítala, ¿puedes darme, no sé, alguna fruta? Te digo no, porque no lo tengo a la mano, déjame conseguirlo. Pero en cambio, si yo tengo amor, yo tengo que dar. Y no voy a buscarlo, Sí. porque ya lo tengo, ya lo vivo. Y eso es lo fundamental, porque además de amarte, amar a la gente, amas la vida. Y eso es un pilar fundamental de la autoestima. ¿Por qué? Porque vemos personas que no aman la vida y que intentan autoleccionarse, que entran en procesos autodestructivos de diversas formas. Entonces, a mí, compartir esto me ha ayudado a, a ver gente que sale de esa oscuridad tan profunda. Y eso es mi máxima satisfacción. Cuando escribí este libro, eso fue mi objetivo. Yo decía, la gente quizás nunca me va a conocer, la gente quizás nunca va a recibir una mentoría mía, pero quisiera que a través de este libro encuentren un poco de paz, encuentren un poco de luz, y esas ganas de querer seguir trabajando en uno. Ese era mi objetivo. Nunca pensé que, como tú dijiste, me iba a abrir muchas puertas, e impactar la vida de las personas. Estoy muy, muy agradecida con Dios, con la vida y con todo lo que me ha permitido desde el momento en que yo decidí salir de la oscuridad. Ay, qué hermoso. Sí, qué hermoso, porque yo creo que las personas que nos están escuchando, y espero que las que después puedan ver este vivo, puedan comprender que cuando todo parte desde dentro y desde uno mismo, la verdad es que el impacto hacia afuera es tremendo.
y es exponencial, porque a veces tú crees que solamente vas a impactar a los que están alrededor tuyo, pero es que eso es exponencial porque esas personas también impactan a otros y así vamos creando una red mucho más numerosa, ¿cierto? De personas que, uno, tienen el conocimiento, dos, que tienen la posibilidad de aplicarlo y también hacer cambios en su vida. O sea, esto de poder trabajar en cosas que están dentro de uno, que realmente a veces vienen desde nuestra niñez, como tú decías, o desde nuestra vida adulta, que nos llevan a la depresión, que hay mucha gente que realmente no quiere vivir, o sea, que se levanta, como dices tú, todos los días sin ganas de nada porque no hay un propósito ahí. O sea, es abrir los ojos y no entender por qué estamos aquí. Pero también hay algo ahí que es súper importante entender, es que nosotros somos los que podemos hacer ese cambio, nosotros mismos. Y el tomar acción y empezar a, hacer pequeños cambios de rutina diaria, empezar con lecturas importantes, seguir a gente que realmente tenga propósitos de vida claros y que todos los días sean capaces de elevarte un poquito más con ciertas frases, con ciertas charlas, ¿cierto? Hoy en día tenemos la posibilidad de escuchar podcasts, o sea, todo eso va haciendo que tu día a día vaya siendo mucho mejor, que internalices la información y que en algún minuto te des cuenta de que tiene que cambiar, algo tiene que cambiar en ti. Y yo creo que el propósito hoy en día de este vivo, de la creación de tu hermoso libro, del impacto que tiene, ¿cierto?, en mujeres y hombres en Latinoamérica hoy en día, yo lo vi en esas personas, ¿cierto?, donde estábamos 120 personas que en realidad querían comprar el libro, que lo habían ya leído, que se daban cuenta de que realmente estaban súper equivocadas, que estaban yendo por un camino que realmente no los iba a llevar a nada bueno, y encauzar, ¿cierto?, nuestras vidas para poder decir, oye, de verdad que esta otra forma de llevar la vida tiene más sentido, es que se te agradece, amiga, porque lo necesitamos. Y más cuando está Dios atrás respaldando todo lo que tú y yo hacemos. Creo que yo en mi Instagram no hablo mucho de Dios, quizás es un error, porque lo llevo en el corazón y en mi mente todos los días, pero todo lo que yo hago tiene mucho que ver con eso, con el propósito de mi vida en torno al impacto que yo quiero generar en el área que a mí me gusta, que son las industrias creativas. Pero creo que también tiene mucho más sentido cuando yo logro entender y encauzar mi vida a una buena autoestima, a amarme primero a mí y con eso, como dice la Biblia, impactar al prójimo, ¿no? Ujú. Así es. Una de las cosas que a mí también me impulsó este cambio fue que tengo dos hijas mujeres y mi actitud antigua, mi sumisión, esa forma Mm. de tratarme a mí misma no impulsaba nada el liderazgo ni la autoestima de mis hijas. Y cuando comprendí que yo era su modelo a seguir, no quise, no quise continuar con esa Ítala del pasado. Y dije, ellas tienen que entender que sí, que hay personas que nos podemos equivocar, pero siempre va a haber un antes y un después de Ítala. Así que decidí caminar con ellas, me divorcié, decidí caminar con ellas sola. Y este eslogan que yo tengo resume lo que tú acabas de decir, ¿no? Si yo cambio, todo cambia. Porque es dentro de mí y empiezo a, como una onda expansiva, a cambiar. De hecho, hoy Sí. mi hija mayor de 18 años entró a uno de mis talleres y ella compartía con la gente cómo es que empezó ella a ver su autoestima y que a los jóvenes empezó a hablarle de autoestima porque muchos adolescentes están realmente mal, pero ella les decía, yo no entiendo cómo estas personas pueden autolesionarse, pero me agrada ver que mi hija haya aprendido sin que yo la obligue. Mm. Simplemente que yo decidí ser mejor por mí y ella empezó a verme y uh, me empezó a imitar. Mm. ¿Por qué? Porque tenemos neuronas espejo y tú vas a imitar a la gente que está más cerca a ti.
Entonces, Ahí es ah, bueno detenerse, sí, es bueno detenerse ahí porque, por ejemplo, yo ahora, hoy en día estoy promocionando un encuentro que quiero hacer acá en la ciudad de Concepción y tiene que ver simplemente con esto, de que yo me quedo con frases de la gente que creo que me hacen sentido, ¿cierto? Y esto de si yo cambio, todo cambia. Es una frase que me quedé obviamente pegada tuya y que la he puesto también en mi Instagram, porque es totalmente cierto. Yo tengo la frase de que también de si lo quiero, lo tengo, ya, como muy, muy enfocada al logro. No sé si porque soy ingeniero comercial, pero realmente para mí es como, oye, si yo tengo un propósito de vida, sé que va a impactar positivamente en mí primero y en otros, yo voy por él. Y que en el fondo siento que nada te detiene si es que tu propósito y tu objetivo es bueno y que todo se puede lograr. Pero la proximidad, que es una de las cosas que hemos aprendido últimamente, para mí hoy en día es súper relevante y es lo que quiero generar con las personas que van a ir al encuentro, que es esto de conocer a otras personas que también tienen tu mismo propósito, que quizás en este propósito hay dudas, tengo la idea pero no sé cómo hacerlo, no tengo los recursos, me estoy limitando porque realmente creo que no me la puedo, etcétera. Pero ya comenzar con esta proximidad, tanto conmigo y otras personas, va a generar que haya sí o sí y sin duda algún cambio, aunque sea en un hábito diario. Pero realmente por ahí se comienza, o sea, ya tener estos grupos de personas que tienen este propósito de cambiar para mejorar sus vidas, y estar junto a ellas y estar todo el tiempo, ¿cierto? Compartiendo ideas, motivándose, realmente genera un cambio exponencial en la vida de uno. así es, las personas que están en Chile, yo les recomiendo que vayan a este encuentro, que se unan con la forma como tú lo estás organizando, porque esto es una de las cosas que también hizo que yo despertara, porque me uní a una escuela de liderazgo de Maxwell Leadership y ahí la gente empezó a mostrarse de dónde salieron, qué recursos usaban como para lograr esas metas y Sí. tú vas alimentándote de las experiencias de ellos y se cumple lo que dice esta frase, Jo, que cuando los carbones están encendidos, están juntos, nunca se apaga el fuego. Mm. Pero si tú divides o separas esos carbones, en algún momento se apaga. Entonces, y como dice Zig Ziglar, ¿no? Uno es un número pequeño para hacer grandes cosas. Sí. Siempre es bueno estar en comunidad, en una comunidad que la que propones es realmente importante. Únanse, déjense impresionar por la vida, por Mm. Dios, por las circunstancias, porque todos tenemos un futuro enorme, grande, sino que no lo podemos ver porque muchas veces nuestra autoestima o nuestras heridas no nos lo permiten. Mm. Hay que cambiar el cristal. Sí, es verdad, es verdad. Y ya como para ir cerrando, querida amiga, porque ya sé que tienes otra programada, otra sesión ahí con nuestros queridos amigos de cuántos países, son varios los países en ese grupo en el que estamos, ¿no? Así es. Mira, ¿algún consejo en torno a las personas que, a ver, tenemos yo creo que dos personas, unas que puedan decirte como yo considero que tengo una alta autoestima, y otras personas que pueden decir, sabes que mi autoestima realmente está por el piso, siento que no me valoro, que nadie además me valora, porque a veces también caemos en esto del victimismo, ¿cierto? Nos vamos al otro extremo de nadie me quiere, como el Chavo del Ocho. Sí, entonces ahí siento yo como dos grupitos para dejarlo ahí de personas en este mundo. Entonces, ambas estamos como en los extremos y es importante ir volviendo al centro, de entender Ujú. claramente la autoestima como tú la has expresado hoy en día. Entonces, ¿qué nos dirías? Primero, a las personas que están en la posición de víctimas, como te decía, ¿no? En algún momento, yo tengo 45 años. Si yo digo que a mis 45 años no puedo hacer nada para salir de la situación donde estoy, no puedo generar mis propios recursos, no puedo amarme y respetarme y tratarme con dignidad,
estoy hablando desde la mentalidad de un niño de 0 a 5 años. Porque en un adulto eso es imposible. Porque el adulto ya tiene todas las capacidades y las cualidades para amarse, protegerse, cuidarse. Quizás no tenemos las herramientas o los recursos psicológicos, pero sí tenemos la capacidad de decidir, buscar ayuda y salir de esa zona en donde se encuentra. Para el otro extremo, le digo algo. Si tienes problemas con relaciones, si tienes problemas con el dinero, si tienes problemas con tus emociones, no sabes gestionarla, eres o demasiado enojón, enojona, o te vas al lado de la tristeza profunda y no tienes ningún diagnóstico de autoestima o un test, no puedes decir que no lo necesitas. Porque esto es como cuando vamos al médico, nos entregan un reporte y nos dicen, usted está sana, no tiene nada, todo está en orden. Entonces, si no tienes un test de autoestima, si nadie te ha hecho una evaluación sobre este tema, no puedes decir que no lo necesitas. No seamos orgullosos como en mucho tiempo lo fui yo y fui agonizando lentamente, enfermando lentamente. Entonces, tomemos acción ahora. Tenemos muchas herramientas para hacer. Es verdad, es verdad. Yo creo que ahí está la clave, que es para ese extremo, ¿cierto? Que es que hoy en día esto de que estemos todos empoderados es algo como un poquito de moda, ¿no? Es como más una moda que realmente una realidad. Si fuese así, mira, todos estaríamos ricos multimillonarios y no Así es. necesitaríamos nada, ¿no? Así, Pero no es así. totalmente. En el fondo, hay que darse un espacio para ser vulnerable. Y yo creo que cuando tú a mí me dijiste, no, jo, el que tú digas que tienes una alta autoestima no quiere decir que la tengas, para mí fue como un puñal, ¿no? Te soy sincera, me dolió. Me dolió y dije, a ver, yo creo que tenía ganas de pelear contigo, no. No, pero me costó, me dolió, pero fui humilde en escucharte, a pesar de que no te creía en ese minuto. Yo fui humilde en escuchar. Y eso hizo que realmente yo pudiese internalizar la información. Pero hoy en día es difícil tener la capacidad de ser empoderada y humilde a la vez. ¿Viste? Entonces, yo compartiría con las personas que nos escuchan que nos demos una posibilidad, si es que estamos en ese extremo, obviamente, de entender que no sabemos todo, que tal como tú dices, si no hay un test, si no hay nadie que te esté ayudando en esta área, la verdad es que es imposible que tú solo te diagnostiques, ¿cierto? Con sí, tengo alta o baja autoestima. Y que nos demos la posibilidad de aprender más de este tema, que sé que es la clave para todo hoy en día. La verdad es que sí, yo, si no fuese un tema que yo entendiera que es tan importante, no me estaría dando el tiempo de leerlo, de mantenerlo en mi Instagram, ni de tener estos espacios contigo, pero entendí que realmente de ahí viene el ancla de todo, porque viene la economía, está el cómo yo me relaciono conmigo misma, que a todo esto yo volví al gimnasio, porque realmente sentí que mi cuerpo lo necesitaba, ¿vale? Cómo yo me relaciono con la comida, conmigo misma en torno al deporte, conmigo misma en torno a las cosas que dejo que entren y que salgan de mí, entre otras cosas, y cómo me relaciono también con los demás. Entonces, claramente está ahí la clave de todo, y sin duda creo que tenemos que ser súper humildes para poder abrir el corazón y empezar a abrirnos a este conocimiento que hoy en día a través de tu libro la verdad es que está a la mano. Y si, bueno, alguien no lo puede obtener, ya sea el motivo que sea, lo voy a seguir leyendo para que lo vayan escuchando. Pero creo que en la humildad está la clave para poder acceder a los grandes cambios. Totalmente. Mira, justamente el sinónimo de autoestima es humildad, porque la autoestima no puede ser arrogancia, vanagloria ni orgullo, porque incluso el orgullo es el principal amigo de la pobreza. Vemos gente que no tiene nada en el bolsillo, pero es orgullosa.
nunca pide ayuda, nunca busca información, nunca quiere salir de ese lugar donde se encuentra. Al contrario, va por el lado extremo, incluso a la delincuencia. Y eso Claro. no es tener Sí, autoestima. es es una característica de la gente que delinque, ¿eh? Tienes ¿Sí? razón. Sí, eso es un estudio que se ha hecho desde el punto de vista psiquiátrico. No, Mm, una persona orgullosa no tiene autoestima, porque obviamente Sócrates, que era el sabio de los sabios, catalogado, ¿qué decía? Solo sé que nada sé. mm, Entonces, en una señal de humildad, ¿no? Porque eso es, nosotros no sabemos todo, no lo sabemos todo. Necesitamos de las personas para crecer, así es. necesitamos de todos para ser grandes. Necesitamos tener un equipo, necesitamos tener una organización, un grupo de gente que tenga la misma visión. Entonces no lo sabemos todo. Lo que yo sé, lo poco que sé, alguien me puede enseñar mucho más. Lo que tú sabes, yo no lo Mm, sé. Que quiero, puedo aprender de ti, claro. mm, Entonces, autoestima no es orgullo. Y cuando somos humildes en aceptarlo, sucede la magia. Jo. A mí sí me gusta hablar de magia. sí, ¿Por qué? Porque la magia es algo que uno no entiende, pero es yo real. sí, amo esa palabra, me da un poco de temor a ratos, pero sí, siento que hay cosas que son magia pura. Cuando, cuando uno es humilde, conecta con la gente. Mm, Tu nivel de vibración sube porque la gente se identifica, ya no hay barreras. Entonces, si queremos tener un movimiento grande, tenemos que practicar la humildad. mm, Tenemos que amarnos, amar a las personas y como dice John Maxwell, ponerle la categoría de 10 a todos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos ponemos del 1 al 10 10, pero a la gente le ponemos números bajos. Y digo, ¿quiénes somos nosotros para numerarlos así? Nosotros no los mm, conocemos, no tal sabemos cual. su potencia, sus fortalezas, no sabemos todo lo bueno que pueden dar a la vida. Y otra cosa final, ¿no? ¿Qué es el éxito? Definir qué es el éxito. Porque la autoestima es la clave para el éxito o el fracaso en las personas. El Mm, éxito, y lo voy a definir como John Maxwell, que creo que es lo más parecido a la verdad para mí, es el éxito es superarte a ti mismo y sembrar las semillas de amor para ayudar a otros. mm, Eso es sí. tener éxito. Eso es tener éxito. Lo demás es simplemente cosas. Lo demás es quizás bienes. Lo demás puede ser fortuna. Pero éxito es un intangible que muy pocos alcanzan. Sí, qué linda, amiga. Creo que lo traduces muy bien. Y a eso iba con que la información que tú entregas también es muy técnica y es muy validada con estudios, con grandes personajes, ¿cierto? Hemos tenido la gran fortuna de que tampoco es al azar. Hemos invertido en nosotras mismas para poder escuchar a grandes como John Maxwell y la verdad es que te dejan pensando en que muchas veces como vemos el mundo es realmente algo, una realidad que nos impusieron, pero no es una verdad. Entonces, es importante que cada uno también vaya instruyéndose, leyendo, comprando ciertos libros, espacios de autoconocimiento y sin duda acercándonos a las personas que también nos van a acercar a ese éxito del que tú hablas, que no es un éxito monetario. Yo sé que el dinero llega, pero es un éxito que tiene que ver con impactar mi vida y la de otros. Así es. Así que yo te agradezco mucho, Ítala, por este vivo. Agradecerte también de que, agradecerle a Dios de que hayas llegado a mi vida. La verdad es que todo fue muy extraño, pero muy, sí, Hermoso. fue muy hermoso y espero que esta amistad que se ha dado a ver, hay distintos tipos de amistad. Yo creo que la nuestra es de un autoanálisis y análisis del entorno muy potente. Y compartimos varias visiones, así que la verdad es que me tiene muy contenta haberte conocido y que tu vida pueda impactar a la de otros de la forma en la que lo hace. Para mí es grandioso verlo. Así que Gracias. gracias a mí. Gracias a ti por este espacio. Te deseo lo mejor
y a todos los amigos de Chile que nos ven, únanse a Jo, Ah, porque ella les va a guiar por ese camino que también ella está transitando. ah, Ella ya conoce el camino, así que mm, únanse. Y yo estaré pronto por Chile, claro que sí, me encantaría estar por ahí. sí, yo creo que vamos a tener que hacer algo acá porque la autoestima está siendo un temón hoy en día y yo creo que con esto que pasó también con la pandemia, la verdad es que nos ha pegado a todos tan fuerte, pero tiene que ver mucho también con autoestima hoy en día. O sea, dejo que mi mente, mi cuerpo caigan en este hoyo porque no veo más salida o trato de recogerme como puedo y salgo adelante porque me amo. Ahí están las opciones. Entonces, hoy en día la segunda pandemia es la psicológica, ¿cierto? Que creo que sin duda tú también tienes mucho que decir sobre eso. Así que en una de esas hacemos algo presencial en un Sí, tiempo más. sí, de todas maneras. Ya, El propósito ya se unió y así todo es, se cumplirá. así es. Un abrazo, amiga, y cariños a todos los que nos vieron y se mantuvieron en la transmisión. Vamos a seguir leyendo entonces, día por medio, yo creo, capítulos del libro Autoestima del sufrimiento a la libertad. Un abrazo. Gracias. Bendiciones para todos. Adiós. Bendiciones igual.